5.6 La teoría del todo. La teoría del todo predica que las cuatro grandes fuerzas de la naturaleza física, a que corresponden sus respectivas leyes, se van uniendo de a dos en dos a medida que se eleva el nivel de energía en que éstas actúan así. Se ha comprobado que la fuerza nuclear débil se unifica con la fuerza electromagnética a un nivel de energía equivalente a 10 a la onceava potencia electrones voltios para formar una nueva fuerza que la reemplaza, llamada fuerza electrodébil. Se calcula que a un nivel de energía de 10 a la 24ª potencia electrones voltios, la fuerza nuclear fuerte se unifica con la fuerza electrodébil para formar una nueva fuerza llamada de la gran unificación cuántica, cuya partícula llamada bosón Higgs daría origen a la masa de la materia, recientemente publicitada por su publicitada detección, llamada también la partícula de Dios. Se calcula de lo observado en el fenómeno de desintegración de la materia que la fuerza de la gran unificación se unifica con la fuerza de la gravedad para formar una sola y única fuerza cuya naturaleza ya no es física, llamada la fuerza del todo. Esto ocurriría a un nivel de energía mayor de 10 a la 28ª potencia electrones voltios y que persistiría como un concepto asintótico de energía de valores infinitos, representado por un punto donde esta fuerza tiene su origen y se le ha dado el nombre de singularidad, cuyos valores también lo confirma la teoría de la relatividad general, que llegaría a niveles infinitos de energía, tomando el nombre de singularidad tódica. Ver gráfico en la siguiente diapositiva. La singularidad se conceptúa como el borde del extremo macro de la cosmología del universo. Sus órdenes de magnitud están dadas por sus partículas que la componen, llamadas todones, que existirían en el otro extremo de lo micro, que correspondería holísticamente al más allá de lo cuántico. La singularidad tódica estaría más allá de los confines del universo físico, todo lo cual permite establecer explicaciones coherentes en línea con la lógica de lo macro, tales como: al representar el umbral de lo físico para acceder al escenario no físico, los físicos teóricos como Hawking no consideran a la singularidad una solución satisfactoria para explicar lo que había antes del Big Bang. Así, la búsqueda actual de los cientificistas es persistir en la condición de conservar únicamente variables locales, ya que así pretenden llegar a invalidar la singularidad y la validez de la teoría de la relatividad en todo lo concerniente a lo que existía antes del Big Bang, es decir, antes de la creación de todo lo que existe y que llamamos el universo. Conviene advertir que, según la cosmología actual, aproximadamente solo el 0.5% de este está conformado por la parte detectable electromagnéticamente, incluida la materia luminosa, es decir, afectable por la fuerza electromagnética de galaxias, estrellas, planetas, lunas,
cometas y asteroides. El resto está conformado por existencias de naturaleza física, de lo cual poco sabemos, como son energía oscura, que oficialmente expande el espacio físico, 71.5%, materia oscura, incluidos los agujeros negros y los neutrinos, 24%, y gas enrarecido interestelar e intergaláctico de muy poca densidad, 4%. La singularidad que Hawking pretende invalidar, además de ser parte de la teoría del todo, que integra el modelo estándar de la ciencia unificada propuesta del Nobel Steven Weinberg, resulta también por deducción matemática de la ecuación transformada de Einstein-Lorentz de la teoría de la relatividad general, que permite obtener a velocidades de la luz valores de cero para las variables de espacio, masa y tiempo y de infinito para la energía, llamada la ecuación transformada para reflejar la contribución hecha por Hendrik Antoon Lorentz, físico holandés y co-ganador del Nobel de la Física en 1902. Con base a estos principios y su matemática, se continúa la investigación y el desarrollo de nuevas teorías de la física que intentan explicar lo observado empíricamente en la cosmología, especialmente en la unificación de las grandes fuerzas de la naturaleza para consolidar la teoría del todo, y que, una vez que se encuentre totalmente explicada, se convertirá, paradójicamente según Hawking y Mlodinow, en el santo grial de la ciencia. Las condiciones existentes antes del Big Bang ya no serían físicas. Como la teoría del Big Bang, que es parte integrante del modelo estándar de la ciencia unificada, es reconocida hasta por Hawking y Mlodinow como la teoría que da origen a la creación del universo, no puede haber creación sin reconocer que debe haber un creador universal. Los valores infinitos de energía para la singularidad tódica corresponderían al poder de este creador, quien debe tener una mente de capacidades igualmente infinitas, llamada por Bohm mente genitiva, para crear con perfección las leyes holísticas que gobiernan su creación holística. Como su creación es de naturaleza holística, pues contiene lo físico y lo no físico o espiritual. Las leyes universales deben también ser holísticas. El estudio del conocimiento de un universo holístico requiere incluir variables no físicas, o sea, no locales o espirituales, lo que da origen al conocimiento verdadero que la ética exige. Así, lo mental, siendo inmaterial, es patrimonio del orden espiritual. En el mencionado libro, El Gran Diseño, Hawking y Mlodinow se declaran a favor de explicaciones implícitamente decoherentes, tales como la posible existencia de multihistorias para el universo y la existencia de un multiverso, soportable por una posible teoría cuántica de la gravedad que aún no existe, ni existen indicios que tal cosa exista. Es decir, ahora los cientificistas están formulando teorías decoherentes para dar explicaciones de lo que está en el borde de lo macro, tal como decoherentes han sido y continúan siendo las explicaciones dadas en los principios cuánticos para lo micro. Así, Hawking y Mlodinow
pretenden en su mencionado libro invalidar del todo la existencia de un creador universal, asumiendo que sólo las leyes universales físicas son autosuficientes para mantener el universo reducido científicamente a lo físico de un conjunto material reciclante como parte de un supuesto multiverso, del cual, como ya dije, no existe la mínima evidencia fáctica que haga presumir su existencia. Hawking pretende ignorar que incluso las leyes deben de tener un creador. Lo hace en un reciente video transmitido por Discovery Channel, analizado críticamente en el libro primero de esta colección. En el video sostiene con racionalización que no puede haber creador, porque para que exista debe haberse creado el tiempo, sin dar lugar a que el tiempo mismo es parte de la creación universal. Así, las leyes universales físicas, según Hawking, son inmanentes y suficientes para mantener el universo reducido científicamente a lo físico de un conjunto material autorreciclante como parte de un supuesto multiverso del cual no existe la mínima evidencia fáctica que haga presumir su existencia. Anticipamos al lector que mi análisis crítico en la sección 2.e del presente libro segundo de esta colección, para el libro El gran diseño de Hawking en Bloody Now, es presentado en 19 comentarios míos a citas referentes al tema de la verdad. 5.7. El espacio-tiempo metafísico o espiritual. William A. Tiller, Ph.D. en física, profesor emérito de la Universidad de Stanford y miembro de la Asociación Americana para el Avance de la Ciencia, propone la continuidad del espacio-tiempo de lo físico a lo metafísico. Para ello, tomó como punto de partida la famosa ecuación de Einstein transformada por el noble en física Hendrik Antoon Lorentz. E igual mc al cuadrado, donde E es igual a la energía física o metafísica, m igual a la masa física o metafísica, c igual a la velocidad de la luz y v velocidad de la masa de un cuerpo físico que va de 0 a 300.000 kilómetros por segundo, o velocidad de la masa de un cuerpo metafísico que va más de 300.000 kilómetros por segundo hasta el infinito. Tiller estableció el siguiente gráfico para la energía en el orden físico a las distintas velocidades menores que la de la luz y para la energía en el orden metafísico a las distintas velocidades mayores que la de la luz. Es decir, logró holísticamente ilustrar dos espacios-tiempos, uno para lo que es físico, para variables locales, y el otro para lo que es metafísico o espiritual, al que llamó etéreo, para variables no locales. Modelo holístico para el espacio-tiempo de escenarios físico y metafísico. El adjetivo negativo para el espacio-tiempo etéreo o metafísico es meramente un resultado algebraico, como lo es el positivo para lo físico. Esta comunicación de cambiantes velocidades con relación a la velocidad de la luz es hecha por resonancia armónica desde el espacio-tiempo metafísico al espacio-tiempo físico y viceversa, como lo propone inteligencia espiritual, para así originar
cambios vibratorios físicos, como la música que sale de un parlante de sonido a velocidades menores que la luz, para estimular los sentimientos del oyente que se producen en su alma metafísica. También la resonancia armónica se produce en sentido inverso, cuando un impulso amoroso que sale del alma termina en una cálida caricia física dada por las manos del mismo individuo. Carl H. Pribram, médico y también profesor emérito de la Universidad de Stanford, ha logrado establecer que los pensamientos humanos que corresponderían al espacio-tiempo metafísico se archivan en forma de holografías que corresponderían al espacio-tiempo físico. 5.8. La necesidad de hacer ciencia holística en honor a la verdad. La pandemia del COVID-19, cuya intención kármica subyacente es comentada en los numerales 2.1 y 12.2, ha dejado también como corolario que hoy en día se acrecienta la necesidad del cambio hacia una ciencia holística para rescatar a la sociedad de su apego únicamente al imperio del poder y de la riqueza material, sin dar soluciones válidas a lo que debemos hacer frente a la realidad holística. Esta realidad incluye al conocimiento de la espiritualidad sin contexto religioso, para el desarrollo perfeccionista de su conciencia bajo una estructura de virtudes. Llegar a este grado de conocimiento de una ética absoluta nos motivará intrínsecamente con el apalancamiento de los valores derivados del vector perfectible del altruismo. Me refiero a valores convertibles en virtudes como la verdad, el amor, la fraternidad, la equidad, la justicia, la honestidad, la solidaridad, la empatía, la creatividad, la recursividad, el emprendimiento, el optimismo, la pujanza, la resiliencia, la valentía, la tolerancia, el perdón, la dulzura, la alegría y el buen humor. Para que el mundo cuente con una ética holística uniforme, sin contexto religioso, que le sirva para la vida en sociedad e incluso trascienda su visión más allá de la muerte física. Ojalá observadores no científicos que actualmente no le han concedido a este tema la suficiente reflexión, como el periodismo de los grandes medios de comunicación con su poder de opinión y de convocatoria, pudieran llegar a convertirse en reales protagonistas para hacer este gran cambio y que la academia lo secunde. Así, el espíritu del maestro Einstein, supergigante del pensamiento, sonreirá con satisfacción, pues la mecánica cuántica habrá dejado de ser una ciencia incompleta. Lo mismo sucede con la psicología, que históricamente ha tenido éxito en estudiar la conducta humana, que es el problema blando de la conciencia, pero hasta ahora ha probado ser incapaz de resolver el problema duro de la conciencia. Esto también lo evidencian otros prestantes personajes contemporáneos de la ciencia en el documental internacionalmente conocido como What the Bleep Do We Know, y en sus respectivas propuestas dadas en sus libros. Incluso las propuestas de científicos de la talla de Roger Penrose y Stuart Hameroff. Ellos se acercan, pero aún no llegan a coronar la respuesta a la que llega inteligencia espiritual. Invito al lector a leer la propuesta de inteligencia espiritual para solucionar el problema duro de la conciencia en los capítulos 4 y 5 del bloque teórico tercero
del libro tercero de esta colección. El verdadero problema es que no se trata de explicar con matemáticas el proceso físico del comportamiento observado materialmente, sino de explicar las raíces profundas que subyacen para tal comportamiento. Pues estas explicaciones matemáticas para lo físicamente observado han sido las que llenan el contenido de todas las ciencias fácticas, teóricas y aplicadas dentro del cómodo interior del paradigma reduccionistamente materialista. Así, históricamente han cumplido con éxito su cometido en el desarrollo tecnológico con base a la física y la química clásicas, excluyendo las aplicaciones de la tecnología cuántica hasta dentro del campo cuántico, donde se encuentra el borde y límite del paradigma materialista de la física. Más aún, cuando se trata de explicar las raíces profundas de lo que está más allá de la periferia del paradigma y llegar, ignorando la realidad de lo intangible, a explicar lo tangiblemente observado en el límite mismo de lo físico, la física cuántica es totalmente incapaz de explicarlo con lógica. Por eso ha tenido que usar el artificio falaz de la decoherencia, con la miope limitación de sus variables locales. Brian Greene, también PhD de la Universidad de Columbia, denuncia que la física cuántica ha creado el mayor problema científico que tiene la humanidad. ¿Cómo conciliar la lógica de la ciencia de lo macro con lo ilógico de la ciencia de lo micro? Para mí, aún mayor que el problema creado por la decoherencia es el problema del ego científico, que se opone a convertir la ciencia reduccionistamente materialista en un conjunto sistémico holístico de disciplinas científicas. Hemos señalado solo algunos de los personajes que declaran no comprender las explicaciones coherentes de la física cuántica. Es por lo anterior que anotamos que Brian Greene llama a este problema el más grande problema de la ciencia. Para resolver este problema, Inteligencia Espiritual pone al descubierto la necesidad de integrar la ciencia con las variables no locales, metafísicas o espirituales, para hacer ciencia holística, donde la mente cuántica del espíritu de la partícula sí permite encontrar explicaciones lógicas al observado, lo que el lector verá durante el capítulo 6 del presente bloque teórico. En conclusión, ambos problemas, el de la decoherencia y el más grande problema de la ciencia, se resolverían si la ciencia, a través de sus voceros y más grandes exponentes, encontraran explicaciones holísticas. Ojalá sean mejores a las que Inteligencia Espiritual presenta en los numerales bajo el mencionado capítulo 6, que darían inicio a una superfísica holística. Estos casos también incluyen los efectos túnel y antitúnel descritos en el glosario de términos, al igual del presente volumen, lo que implica aceptar que la conciencia es metafísica y la produce la mente cuántica de todas las individualidades del reino mineral, incluyendo la materia cósmica, la directora de sus fenómenos físicos, y que la evolución perfectible de lo cuántico, al desarrollar moléculas con capacidad de autorréplica, da origen a la mente biológica. Ver sobre los 4 niveles de la mente cuántica, biológica, psicológica y evolutiva en el capítulo de la mente, en el bloque teórico tercero de Inteligencia Espiritual, libro tercero de esta colección.